Hay una palabra que quiero compartirles el día de hoy. Estamos estudiando, para los que no nos han seguido o no están conectados con esto, pero estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, libro de la carta a los Efesios. Y habíamos estudiado y entendido que los primeros 3 capítulos son capítulos inductivos que nos enseñan acerca de nuestra salvación, de la gracia, que fuimos comprados a precio de sangre, que fuimos redimidos por el Señor Jesucristo. Pero tan pronto brincamos al capítulo 4, empezamos a encontrar los imperativos que nos empiezan a decir qué es lo que el Señor espera de nuestra vida al caminar con Jesús. En el capítulo 4 me acuerdo que empezamos y se divide de esta manera. En el capítulo 4, el versículo 1 hasta el versículo 16, nos habla acerca de nuestra vida con respecto a la iglesia, nuestro caminar con Cristo y cómo nos conducimos con la iglesia. Después del versículo 17 del capítulo 4 hasta el versículo 17, el capítulo 5, nos habla de nuestra vida en la sociedad, cómo el Señor quiere que nos comportemos ante la sociedad donde vivimos. ¿Se acuerda que estudiamos la semana pasada que debemos comportarnos a la altura y cómo esta sociedad a veces nos abraza y nos trata de influir en nuestras acciones? Y ya ahora entrando a partir del versículo 21 en adelante, creo que hasta el capítulo 6, versículo 9, va a hablar de nuestra relación como hijos de Dios con nuestra familia. Amén. Y pues aquí estamos hoy. Entonces vamos, yo quiero invitarle que vaya conmigo, capítulo 5 de Efesios, versículo 21. Esto va a estar interesante el día de hoy. Ahorita me va a entender por qué. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a la manera siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque ya dijeron un amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahí donde está, ¿quiere inclinar su rostro conmigo, por favor? Vamos a hacer una oración. Padre celestial, gracias por tu palabra, Señor. Hoy, Señor, estamos a punto de estudiar tu palabra, Dios, y queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que sea tu palabra, Dios, haciéndose vida, Señor, en nosotros, y podamos recibir, Señor, ese mensaje que tú ya has dejado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, le puse como título al mensaje de hoy: ¿quién manda? Está interesante, ¿verdad? Está interesante que cada vez que miramos, bueno, muchos de los consejeros cristianos, pastores, usan estos versículos para aconsejar a los matrimonios, para poder hablar a ellos. Y dentro de este tema del sometimiento, debí haber acabado hasta el 9, pero quiero irme por partes, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de las parejas, los matrimonios. La próxima semana
si el Señor no lo permite, o más adelante estaremos hablando acerca del sometimiento de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, de los siervos a los patrones. Pero hoy quiero hablarle acerca principalmente de ese tema, de acerca del sometimiento, porque cuando hablamos de sometimiento, ahorita que yo decía las mujeres estén, que estábamos leyendo, perdón, que las mujeres estén sujetas a su marido, que los amenes de los varones empiezan, amén. Y me llamaba la atención cómo Pablo revierte esa mala idea con respecto, o cualquier sentimiento machista que se pudiera. Aquí no hay, yo sé, no sé, se fueron para California, ¿no? Se quedaron allá en México, en Honduras, en Salvador. Pero que algunos toman una idea acerca de un sentimiento machista cuando es que te tienes que sujetar, vieja, decimos en el norte de México. Mi vieja se tiene que sujetar a mí. Cuando yo buscaba realmente cómo le voy a decir a las hermanas que se sujeten, y a los hermanos nomás les toca amarlas. Y lo que hemos venido estudiando, tenemos que entender. La semana pasada leíamos, y tengo que ir un poquito para atrás. ¿Se acuerdan que en el versículo 18 de este mismo capítulo 5 el apóstol Pablo hablaba y decía: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución? Antes, ¿qué dice? Antes bien, llenos del Espíritu. Esa llenura que hablamos del Espíritu en nosotros, déjame decirte esto, no es un evento de un solo día. El Espíritu Santo cada día tiene que estar llenando, tiene que estar llenando nuestras vidas con su palabra. Me hubiera gustado hacer el ejemplo que he hecho algunas veces, pero el Señor vacía sobre nosotros de ese río, de esa agua de Él, y empieza, cuando tú estás vaciando en un vaso y tienes algo sucio, digamos un vaso con poquito café abajo, y le empiezas a echar agua, y constantemente estás echándole agua, empieza a ver cómo ese color del café empieza a salirse, y cada vez se pone más claro, y cada vez más claro, hasta que llega el punto que tienes en ese vaso agua limpia, agua clara. Así es la llenura del Espíritu Santo. Continuamente está trabajando en nosotros a través de la palabra y llenándonos a manera que empieza a salir, decía un hermano, todo ese cucarachero que traemos adentro, y empezamos a vivir esa vida en el Espíritu. Dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Este es el punto importante que tenemos que tomar para poder ver. Este es el contexto de estos versículos que hemos estado leyendo. Sed llenos del Espíritu. Y luego me gusta esta parte que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo hablaba en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor como en el temor de Dios. Yo me estaba pensando acerca de esta palabra, sometimiento. Sumisión nos habla de sometimiento de alguien a otra u otras personas. Sometimiento del juicio de alguien al de otra persona. Esas son las definiciones de Larousse. Acatamiento, subordinación manifiesta con palabras o acciones. Pero fíjese lo que bíblicamente Dios espera de nosotros con respecto a la sumisión, o como la Biblia lo expresa: sometimiento de una persona a otra por su mera voluntad, por su propia voluntad. Ese sometimiento, la sumisión. Eso es como Dios mira la sumisión, que nos sometamos a otras personas por nuestra voluntad. Sumisión no significa inferioridad, sino
sometimiento al orden establecido por Dios. Miren, para que este mundo sea gobernado, Dios constituyó reyes, Dios constituyó gente que tuvieran eminencia, gente que tuvieran responsables. Como en esta iglesia tenemos autoridades, ¿verdad? Sales de este templo, sales de aquí, sales a la calle, hay autoridades, ¿cierto? Yo cuando era niño, yo tenía mi manera de ver de esas personas, esos oficiales de la ley. Wow, o sea, el uniforme, y la ley. Y una oportunidad tuve la oportunidad de conocer a una persona que era un policía del tránsito vial. Y tendría yo mis 13 años, 12 años, y lo empecé a tratar, lo conocí y dije, mira, como dice un buen hermano que queremos mucho, anda, es como yo y como cualquier otra persona. Sí, nada más que tiene un uniforme. La autoridad a la que yo me someto no siempre será mayor o será superior a mí, pero fue puesta para que haya un orden. No sé si me estoy explicando, porque ahorita vamos a entrar en tema, ahorita vamos a entrar y que vamos a ir entendiendo. Vaya, volviendo a los policías, no todos los policías ejercen bien su autoridad, pero aún así, cuando miramos a una persona con ese uniforme, nos sometemos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay una placa, hay un uniforme que le da autoridad. Estudiamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos en Romanos? Que toda autoridad es establecida por el Señor. Y nosotros tenemos que someternos a autoridad. Pero escúchame, no es que someternos, no, pues ahora, pues ahí lo que Él diga, pues ya que, no. Es entender que el fruto, la llenura del Espíritu Santo, sí o sí me tiene que llevar al sometimiento voluntario a las personas que están en autoridad. Hermanas, ahora sí les voy a hablar a ustedes. En este texto se instruye a las esposas a someterse a sus esposos como el Señor. Y yo decía, es que si hay hermanas que si hay mujeres que no se someten, porque hermanas no, si hay mujeres que no se someten, es porque hay hombres que pues no están haciendo bien su trabajo. Pero el Señor nos está llamando que aunque el hombre que tienes por marido, dices tú, es que no está ejerciendo, es que no hace, yo lo tengo que decir que tiene que hacer, yo lo tengo que regañar a ese marido. ¿Qué crees? Tiene un uniforme de autoridad como marido, como tu esposo. Hermanas, el fruto del Espíritu nos habla de sometimiento, de honra. Ahora, no te quiero decir que si tu esposo te golpea, vas hasta ahí como masoquista. No. Pero en el asunto del respeto, yo siempre bromeo con unos amigos cuando platicamos acerca de eso. Claudia es muy callada, así como la ven toda bien bonita. Yo puedo meter la pata, las 4 patas, como luego decimos, ¿verdad? Y mi esposa va a aguantar callada. Yo así les digo, tú no me... pero cuando llegue en la casa, me va a decir tal y cual cosas, me equivoqué. ¿Cuántos me están siguiendo? Ella ha entendido que tiene que darme honra, porque la honra de ella va a ser en el sometimiento. No quiere decir que va a dejar que las cosas pasen como sean. Pero hermanas, el sometimiento es entender que Dios te puso a alguien como autoridad. No podrá ser el mejor hombre, entiéndemelo, pero el Señor te lo puso como autoridad de tu trabajo por tu honra. Es la sumisión ante Él. A veces nos es difícil, no tan solo a las mujeres someterse a los esposos.
sino a los miembros, someterse al pastor. O porque el gobierno está sacando unas cosas, ya a veces no que nos sometemos, nos estamos hasta dando el lujo de hablar y esto. Cuando no somos instruidos, no somos por la palabra enseñados a eso, sino de que está bien, sé que no te estás equivocando, pero respeto tu autoridad. ¿Cuántos están entendiendo esto? En nuestros países a veces nos paraban la policía sin haber por qué, ¿verdad? Porque buscaban otras cosas. ¿Y nosotros qué hacíamos? Pues en la autoridad. Asimismo, hermanas, la autoridad que Dios ha delegado, y Pablo lo menciona aquí no porque hacía falta o porque quería dar un mensaje para los matrimonios, sino porque estamos hablando de una cosa muy importante. La vida, el caminar, la vida espiritual del cristiano conlleva esto. El que tú te estés sometiendo a tu esposa, dándole honra a tu esposo, habla de que el Señor está obrando en tu vida. Porque hay veces que suceden casos y la mujer no se aguanta y ahí enfrente de todos le dice de cosas y tal vez el hermano se equivocó. Pero cuando nos para un policía y se equivoca, ¿verdad que no le contestamos mal? Nos aguantamos, es la autoridad. Tenemos que entender que Dios estableció autoridad para poder que haya orden en este mundo. Las autoridades que están es porque tiene que haber un orden. Y todos los que sabemos acerca del liderazgo, los que tenemos buen entendimiento acerca del liderazgo, entendemos la autoridad y que tenemos que someternos. Amén. Hace poquito, la semana pasada, ¿verdad? Yo le explicaba a algunos hermanos acerca del gobierno de esta iglesia y le estaba hablando cómo estamos bajo autoridad también. Pero un ejemplo muy sencillo, Lady, ahí está Lady. Lady, ella es la líder de la alabanza. Ella organiza todo aquí arriba, les habla a los hermanos, vamos a cantar estos cantos. ¿Y qué creen? Todos ellos se sujetan porque la líder está hablando. ¿Quién cree que también se sujeta? Su servidor. Porque yo no me voy a meter aquí, sino que la tengo que escuchar primero a ella. Ese es el entendimiento de saber que hay una autoridad. Otra cosa, yo sé que mi esposa se va a someter a mí. Pero yo siempre lo he dicho también, hay un lugarcito donde ella reina y esa es la cocina. Yo no me meto a decirle cómo haga las tortillas de harina y aparte que le quedan bien ricas, ¿para qué le voy a cambiar eso? Sometimiento. Tenemos que entender que Pablo decía en el versículo 21, someteos unos a otros. Ahora, aquí de ese unos a otros no está hablando de que la mujer se somete a mí, yo me tengo que someter a ella. No se trata de eso. Se trata de que ella se somete a mí como autoridad, yo me someto a las autoridades competentes que yo tengo en mi vida. Y hablar de esa autoridad nos habla también de una responsabilidad. Tenemos que entender que no se trata de quién manda. Se trata de algo más importante. Entre tú y yo, quien manda es el Señor. Él ha establecido estas cosas para que así nos manejemos. Cuando volteamos a ver la palabra y a veces entendemos que o leemos que dice la Biblia que las mujeres sujétense a sus maridos y ahí está el marido, ves vieja, te tienes que sujetar a mí. Eres hermano, estás leyendo el lado equivocado, porque más adelante está nuestra parte. Amén. Explica porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza, y esto es importantísimo, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Esto es importante entender, que Cristo es la cabeza de la iglesia.
Y después dice el 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Ahora sí, hombres, quiero escucharlos. ¿Cuántos aman a sus mujeres? Allá hay un amén bien fuerte. ¿Cuántos darían su vida por su mujer? Amén. Gloria a Dios, pues amén. Vamos a orar por los que se quedan callados. El dar tu vida por tu esposa, que el Señor dice dio su vida por la iglesia, nos encarga que amemos a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Nos habla de un cuidado, nos habla de una... Las mujeres la tienen papita, hermanos. Ellas nomás tienen que hacer caso. Nosotros tenemos una responsabilidad que tenemos que cuidar de ellas, ver que estén bien. Si está enojada, ¿por qué está enojada? Y contentarla. A ver los amenes. Así como Cristo amó a la iglesia. Yo no puedo vislumbrar cristianos o cristianas diciendo: ya no lo aguanto, ya es que ya no se puede, ya no podemos más, y se me es que ya nos vamos a divorciar. A ver, espérate, ¿no estás el Espíritu Santo está trabajando en tu vida o no? Esa sería mi primera pregunta, porque muchos vienen y usan esto para consejería, para matrimonial y todo eso, pero el punto más importante que todo matrimonio, todo hogar debe tener es que el Señor esté trabajando en mi vida, que el Señor esté trabajando en tu vida, y el Señor va a ir obrando y nos vamos a poder someter. Si Él lo hizo, si Él se entregó por nosotros. Pero no queda ahí. Versículo 26, por eso le decía que esto está tremendo. No sé si me puedes poner el versículo 26 arriba en la pantalla. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, así como Cristo santifica la iglesia, la purifica en el lavamiento del agua por la palabra, así tienes que hacer tú con tu esposa. ¿Estás lavando a tu esposa con la palabra? ¿Estás enseñándole? ¿Estás instruyéndole? Y aquí quiero apretar un poquito. Aquí quiero ser un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque vemos que es el común denominador en la mayoría de todas las iglesias. Y ahorita nos podemos a contar, hay más hermanas que hermanos sentados en este lugar. Y el trabajo, la responsabilidad del hombre, del marido en la casa, es santificarla en el lavamiento por la palabra. Es nuestra responsabilidad. Yo he estado hablando y cuando nos reunimos en las mañanas en la oración, más de, no sé, 5 o 6 veces he hablado con los hermanos acerca de ese tema. No se trata de tomar nuestra autoridad. Se trata de tomar nuestra responsabilidad como hombres en la casa, como hombres en la iglesia. De poder levantar nuestro estandarte y decir: hey, aquí hay un trabajo que se tiene que hacer y me toca a mí. No porque soy el macho, no porque soy la autoridad, sino porque hay una responsabilidad que se me delegó. Ella tiene que entender que yo tengo una autoridad, pero yo tengo que entender que tengo una responsabilidad delegada en mi vida. Ahí puede decir amén si quiere. Si el Espíritu de Dios está obrando en tu vida, tienes que tener un cuidado de esa mujer a la que llamas esposa. Un cuidado especial. Que se esté alimentando de la palabra y de la buena palabra. Los que estamos aprendiendo en el discipulado hemos entendido que tenemos que escuchar con atención. ¿Cuántos se acuerdan?
el primer módulo de discipulado, escuchar con atención, después repasar lo que escuchamos, lo aprendido, escudriñar a ver qué es lo que dijo el hermano Misael, a ver si tiene razón lo que está diciendo. A lo mejor me está mintiendo y nomás quiere que yo esté ahí amarrada a mi esposo. No se trata de eso, mi hermana. No se trata de una carga que tú debes de tener, sino que hablamos que el sometimiento bíblico o el sometimiento a la orden de Dios nos habla de un sometimiento voluntario. No están mis apuntes, pero es un versículo que siempre resuena en mi mente, y hay una de las cosas que debemos de entender. Creo que lo mencioné la semana pasada. Mateo 5:16, hablando Jesucristo, decía: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si el Señor está trabajando en tu vida, si el Señor está trabajando en mi vida, tengo que brillar su luz y me voy a poder someter voluntariamente. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo ha establecido así. Para encontrar una buena armonía dentro de un matrimonio, se necesita Jesús, indudablemente. Mi hermano, pero es que si supiera mi esposo, él no ama a Dios y viera, aún así tiene que honrarlo, hermana, porque en eso está tu gloria. Porque en ese sometimiento es que Dios va a poder hacer ver, dice, así alumbre vuestra luz y vean vuestras buenas obras, y ellos que están allá van a glorificar al Padre. Mira, por más que la regaño y por más que le digo que va tanto a hacer con los aleluyas, un día tu marido se va a dar cuenta de eso. Hay una hermana que siempre pedía la petición por su esposo. Oren, que es que bien necio, no quiere venir a los pies de Cristo, pero también nomás llegaba a la casa y le decía de cosas la hermanita. Y la respuesta del marido: eso vas a la iglesia. Tenía que trabajar el Señor en la vida de mi hermana. Hermanas, el Señor va a ir trabajando en nosotros y vamos a ir entendiendo que tu honra está en el sometimiento a esa autoridad que Dios ha puesto a tu lado. Tan sencillo como eso. Hombres, tu honra está en cuidar de esa mujer, en tratarla, en ver, no solamente porque los hombres somos muy dados a esto, a que traemos el dinero a casa y ya, y me siento, quítenme los zapatos. ¿Sabes qué? Si tú dices amar a tu esposa, vas a tener espontáneamente que pararte, y aunque nunca hayas agarrado un trapeador, de perdido preguntarle: oye vieja, ¿por dónde se empieza esto? Que hoy voy a aprender porque te voy a ayudar. No porque me lo exigió 1000 veces, sino porque te amo y tengo que cuidarte y ver que estés bien. Oh, cuánta falta nos ha hecho esto en nuestras vidas. Que podamos venir a ese entendimiento de que estaba leyendo esta semana un artículo que un hombre fue con un psicólogo y dice: ¿en qué trabaja? Bueno, pues yo trabajo, soy ingeniero y esto y lo otro. Ok. ¿Y su esposa qué trabaja? No, ella no trabaja. ¿Qué hace? Ahí en casa, cuida a los niños, lava la ropa, los lleva a la escuela. Y luego, cuando ya terminó de lavar la ropa, pues hace la comida. Cuando hace la comida, tiene que apurarse para ir por los niños de la escuela y traerlos otra vez. Y después, pues lavar los trastes de la comida. Y cuando termine de lavar los trastes, pues ya ver que los niños hicieron la tarea y ver con los niños la tarea. Y después tiene que preparar la cena. ¿Y tú? Pues viendo el televisor porque vengo muy cansado. Pero no trabaja. El verdadero hombre de Dios, el hombre en el cual el Espíritu Santo está trabajando en su corazón, tiene que ver aún esas pequeñas cosas.
Porque si no le ayudas, no va a haber el momento en que tú puedas acercarte a su oído para ver las necesidades que hay. Hemos sido llamados, varones, a amar a nuestras mujeres. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Yo crecí en una comunidad muy diferente a la de hoy, una cultura diferente, donde las mujeres conocieron algo que se llama el tallador para lavar ropa. ¿Cuántas semanas saben de eso? Amén. Gloria a Dios por lo que son de mi época. Algunas se dirán, tallador, hágalo Google, hermana. ¿Qué es un tallador? Llegaba el hombre de la casa y todavía mirándola a ella con sus dedos todos rotos, tal vez de estar limpio los pantalones en ese tallador. Y no entendían, no captaban de que, porque un hombre no podía hacer eso. Ahora sí, hermanos, ¿cuántos saben eso? Que un hombre no era bien visto si lavaba trastes o los platos de la casa, o si lavaba la ropa, ¿verdad? Y cuando llegas y miras a tu mujer cansada, cuando miras a tu mujer ocupada, ¿tú quisieras estar en esa posición? Yo honestamente se lo voy a decir, aquí está ya que no me deja mentir. Yo a veces prefiero irme a sentar y irme a dormir y dice, hey, es que todavía falta esto, es que estoy cansado. Pero cuando dice que debe amarla a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, que su dolor tiene que ser tu dolor, que su cansancio tiene que ser tu cansancio. Y escúchenme, hermanos, nos queda corto la palabra amar a nuestras mujeres muchas veces con nuestras acciones que estamos desarrollando. Pero el Señor nos enseña que el ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que se entregó y amó a la iglesia, se entregó a sí misma por ella para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sé que no es un sermón muy agradable, pero tenemos que entender de que el Señor nos habla a través del apóstol Pablo de que tenemos que considerar a nuestras esposas, tenemos que amarlas como nuestros propios cuerpos. ¿Alguno se latiguea solo o qué? Le voy a decir una escena que hemos vivido en nuestras culturas hispanas. Vieja, ya está la comida. Pues ¿qué hiciste todo el día? Pero eso no sucede en el cristiano, o no debería de suceder en el cristiano. ¿Por qué? Porque si nos estamos sometiendo al Señor, tenemos que obedecer lo que nos ha delegado a nosotros y llevarlo a cabo. Tenemos que amar. Por eso les decía, hermanas, ustedes solamente tienen que someterse. Nosotros tenemos que amarla, y amar habla de ese cuidado, no tan solo cuando se te enferma. Me recuerdo cuando estaba niño, mi mamá estuvo por temporadas en el hospital y se tenía que ir a la ciudad de Monterrey a un hospital para diferentes estudios o porque se ponía enferma. Y me recuerdo que pues papá se quedaba al frente de la casa de todo y comíamos tostadas. Y ya sabíamos, hoy toca tostadas, porque es lo que papá nos podía cocinar y así. Pero no solamente nos demanda cuando ella ya la tienes ahí tirada, sino que cada día tenemos que estar nosotros demostrándole ese amor que decimos que le tenemos. Así como, por eso digo, no nos la dejó fácil el Señor a nosotros. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Muchos hermanos me están diciendo, no me caes bien, pastor, ahorita.
A mí me está pegando ese sermón también. No crea que yo cuando estaba dije, ay Señor, ¿por qué nos tocó ahora estudiar esto? Porque el Señor nos habla y hay cosas que tenemos que corregir. Hay cosas que el Espíritu tiene que hablar a tu corazón. Yo espero que en esta tarde sea el Señor hablando a sus corazones, porque entonces vamos a tener armonía. ¿Sabías que la base de la sociedad es la familia? Y si no hay familias en armonías, por consecuencia no hay una armonía en nuestra sociedad, no hay una armonía en la humanidad. Que sea el Señor. Y no quiero que te vayas a practicar, pues déjame lo intento ahora sí, a ver, ¿qué hago? ¿Trapeo, barro? ¿Qué? No, mi hermano. Busca al Señor, que sea el Espíritu Santo llenando nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo, así como decía el versículo 18, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. El resultado tiene que ser eso, así como 2 más 2 son 4. El resultado de la llenura del Espíritu Santo tiene que abundar en nosotros, en amar a nuestras esposas y esposas someterse a sus maridos. ¿Cuántos dicen amén? Si no, algo está fallando en esta ecuación. Y es que no estamos siendo llenos del Señor en nuestra vida. Por eso les especifiqué al principio, la llenura del Espíritu Santo no es un evento de un solo día, porque hemos venido aquí y han pasado cosas y hemos llorado, y gloria a Dios por eso, porque yo creo que cuando el Señor nos toca, el Señor está tratando nuestras vidas, nuestros sentimientos son tocados y tal vez lloramos, tal vez caemos y hubo una palabra para nosotros, pero esa palabra tiene que transformar nuestra vida y llevarnos a una nueva conducta. No puede ser que vienes a este lugar, brincas, lloras, caes, hasta hablas en lenguas y te vas y sigues viviendo tu vida como la habías vivido hasta antes de ese servicio. No sé si me entiendan. La llenura del Espíritu es algo continuo. Es algo que tiene que estar cambiando mis acciones, tiene que estar cambiando mis malos hábitos, tiene que estar llevándome, como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria. No se trata solamente de emociones, porque cuando el Señor toca mi vida, mientras adorábamos hoy en esta tarde, había una emoción tremenda en mi corazón, así como lo pude sentir y ver en ustedes. Pero el Señor no solamente se ocupa de eso, el Señor estaba preparando el ambiente para que tú recibieras la palabra, que es lo que le importa a Él, que podamos ser edificados. El Señor crea estos ambientes para que tú puedas ser edificado a través de su palabra. Lo único que va a traer a nuestra vida firmeza, solidez en nuestras acciones, esas acciones que van a glorificar al Padre, esas buenas obras que otros van a ver y van a glorificar al Padre, va a ser a través de su palabra. Hace unos ratos, mientras estaba aquí mi hermana Stephanie, yo estaba contento porque la miré bien alta, pero luego se quita esos tacones. Dije, sí, esa es Stephanie, la que yo conozco. Le decía al pastor James hace 2 semanas, hablándome de ella, le digo, es que tenemos un dicho nosotros los hispanos, que las cosas buenas vienen en paquetes pequeños. Y tremenda Stephanie estaba aquí, estaba hablando a que danzáramos, a que brincáramos. No sé cuántos brincaron, yo no volteé, pero yo estaba intentando porque hace mucho que no lo hago. ¿Por qué? Porque había alguien acá que el Señor puso y trajo hasta este lugar diciéndonos, mira, qué importante es que podamos entender que cuando una persona está aquí y te dice, levanta tus manos en señal de rendición al Señor, por favor, levanta tus manos. Y yo volteaba con Claudia y le pues a ver cómo brinca. Digo, con el problema que trae el tobillo, más los zapatos que se cargó hoy. Le dije, pues sale así de perdido, así como yo. Le dije, porque en el sometimiento, en la obediencia es que está la bendición. Ahí, en la obediencia, que eso es algo que el Señor viene trabajando en mi vida y muy pronto vamos a estar metidos en esto de la obediencia. Y me emociona. Porque no es cuando obedecemos, cuando el Señor trae la bendición a nuestras vidas.
Tú puedes declarar, tú puedes decretar, tú puedes llorar lo que quieras, tirarte aquí por horas llorando. Pero si tú no estás en obediencia, no vas a ver la gloria de Dios, no vas a ver la bendición, que una bendición que es integral, que no solamente se mira en lo material o en lo económico, sino que se mira desde lo interior en una paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuando una situación económica pudiera estarte aplastando, el gozo del Señor está obrando en tu corazón. El sábado que orábamos, hablábamos, ¿cómo andan? No, pues cansados, dijo un hermano, pero gozoso. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y no vivimos una falacia, no vivimos un cuento, no vivimos una fantasía, sino que la realidad es de que cuando tú caminas en obediencia, el Señor trae bendición a tu vida. Me gustaba mucho un comercial que salía de un niño con un yogur. No me acuerdo de la marca, no me digan la marca, si se acuerdan ustedes. El niño salía con comiéndose un yogur, lo sorprendían comiendo un yogur, decía, que es por mi bien. ¿Se acuerdan de eso? Ese comercial que el niño se comía el yogur, decía, que es por mi bien, o sea, que era bueno para él. Déjame decirte, el obedecer a Dios te va a traer bendición. Es por tu bien. No es que hay un Dios que solamente quiere, háganlo así porque yo quiero. No, sino porque a la vuelta de la esquina está tu bendición. Todos los que encontramos en la Biblia, del cual el Señor traía bendición, era porque había un sometimiento, estaban obedeciendo. ¿Sí? Cuando encontramos las promesas de Dios, si obedecieres mi ley, si caminares en mis caminos, y entonces venía la bendición. Y encontramos que, pero si no lo haces, te va a llegar esto. El sometimiento, hermanos, es primordial en la vida del cristiano. En el tiempo grecorromano, cuando Efesios estaba pasando y recibiendo esta carta que Pablo le mandaba, los esposos en ese tiempo, no tenían muchas obligaciones en el hogar, más allá de proveer la comida y un techo. No tenían obligaciones. Las mujeres se encargaban de cocinar, y déjeme le explico cómo cocinaban. Yo tengo unos hermanos lindos que me invitan a comer y me gusta cómo cocinan, porque las mujeres tienen que ir a cortar la leña, traer la leña, prender la lumbre, y qué bonito se come así. Les invito un día que lo intenten. Los frijoles los cocían así a leña y agarran un sabor, no sé por qué agarran un sabor diferente, no sé, ahí sí quisiera que alguien me explicara. No sé si el humo tiene que algo que ver, total que sabe muy rico. Bueno, los hombres no se encargaban nada de eso. La mujer iba allá, cortaba leña, y quiero imaginar que tal vez se echaban tortillas, iban y cortaban el elote, y luego lo demás ya muchas de ustedes las conocen, que tenían que hervir ese ¿cómo se llama? Ese maíz, nixtamal, le dicen en mi tierra, y lo llevan a molerlo. No lo molían con un molinito así, pues solo que el molinito, no, a mano, con algo que se llamaba metate, se llama, perdón, ni que se hubiera acabado, pero tal parece que está extinto. Bueno, esta gente, estos esposos, nada de eso se metían. Solamente te puse tu casa, te traigo de comer, y lo demás, arréglatelas. No sé si alguien se está viendo reflejado aquí, pero déjame te digo, es nuestra responsabilidad. Dejamos que nuestras esposas también, a como pueden, críen a nuestros hijos. A ver cómo se las arregla. Y llegas a casa y la mujer diciéndote, es que esto, es que aquel, mira, es que el niño salió a la calle y tú no quieres saber nada de eso. Y tú no quieres saber nada de eso.
No tan solo en tiempo grecorromano estaba haciendo esto. Hasta el día de hoy, mucha gente tiene esa mala idea. Y aquí en este país, las mujeres salen y nos ayudan con la economía. Y muchas veces ni así somos para ayudarles, ni así somos para poder ayudarles en las tareas, en los trabajos del hogar. Déjame decirte, eso no es amar a tu esposa. Lo que en realidad quiero que me entiendas, eso no me habla que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Hermana, si no te estás sometiendo a tu marido, sea cual sea la razón, nos habla de que el Espíritu no está obrando en tu vida. Es importante que Pablo no dice acerca del liderazgo del esposo, sino la responsabilidad. No dice que el esposo es el único que debe tomar decisiones. No, pero es mi responsabilidad. ¿Qué es lo que va a suceder al final del día con todas esas decisiones que se tomaron? Jesucristo en 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Escúchame esto. Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer. Pero dice, pero Dios es la cabeza de Cristo. Mi hermano, mi hermana, Cristo no deja o no pierde divinidad, no deja de ser Dios por someterse al Padre. Es el mismo Dios, pero sometiéndose al Padre. El sometimiento, mis hermanos, no solamente de las esposas a los esposos, sino de los esposos a las autoridades competentes, no va a quitarte ni te va a hacer inferior. Simple y sencillamente que es algo que el Señor ha estipulado para que nosotros podamos caminar o guiarnos en armonía. Jesucristo les dijo a sus discípulos que los más importantes en su reino son aquellos que vienen a servir a otros. Los más importantes en el reino de Dios son aquellos que sirven a otros. Él dice en Juan 13, les dijo que él mismo no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate por muchos. Y el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia en Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjese lo que dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro gran ejemplo de sumisión es Jesucristo. Cuando yo me pongo a ver Jesucristo allá en lo más sublime, en lo más alto, vienes, toma forma de siervo, dice la palabra, y se sometió aún a las autoridades que estaban gobernando en ese tiempo. Nuestro mayor ejemplo de sometimiento, de sumisión, es Jesucristo. Nuestro mayor ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer, nuestra mejor guía es el Señor Jesús. Somos llamados a vivir en armonía, hermanos, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Los maridos, las esposas, somos llamados a vivir este modelo de Jesús en el hogar. No estar peleando. Es que yo soy el hombre de la casa y me tienes que obedecer. Ámala, cuídala, santifícala, purifícala por el lavamiento
por la palabra. Ese es nuestro trabajo, varones. Tenemos que entender, el Señor Jesús es la base de toda motivación de su misión en nuestras vidas. Si hoy tú estás sintiendo incomodidad por lo que te estoy diciendo, doy gloria a Dios, porque está la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo con estos mensajes expositivos, consecutivos, estamos dejando que la palabra hable. No es de que yo no me sé el sermón temático, ¿qué cree? Es lo que más me ha gustado predicar. Pero hemos encontrado que al ir dejando que sea la palabra la que nos hable, hemos encontrado que no son mis ideas, es la palabra de Dios. La idea principal de estos versículos que escribe el apóstol Pablo acerca de este sometimiento tiene que ver con ese versículo que decía: antes sed llenos del Espíritu, cantando en nosotros con alabanzas, con himnos y cánticos. Le prosigue a todas estas cosas el sometimiento. Los resultados de que el Señor está obrando en mi vida tiene que ver de que yo como varón estoy haciendo mi trabajo, mi responsabilidad de amar a mi esposa en todas sus necesidades. El resultado de que, mis hermanas, el Espíritu está trabajando en tus vidas habla de un sometimiento. No gritarle como quisieras todos los días a tu marido, sino entender. A veces con mucha misericordia nuestras esposas nos miran: la estás regando. Pero hay una honra mayor en esas mujeres que dicen: no lo voy a exhibir en público, sino que con respeto después vamos a aclarar este punto. Sino que con respeto después vamos a platicar acerca de esto. El Señor nos llama a todos a someternos primero a Él. Nosotros varones, Él es la cabeza de nosotros. No vamos a poder hacer nada, vamos a fracasar rotundamente si perdemos esta guía, este manual de vida que el Señor nos ha dejado. Si no lo leemos, si no lo escudriñamos, podemos perder el rumbo fácilmente. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? Ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? Si tienes a tu esposo o a tu esposa ahí, tómalo en la mano y poder decirle en esta hora: Señor, necesitamos de ti. ¿Por qué no oramos en esta hora? Señor Jesús, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tenemos este privilegio, Señor, de poder accesar a ella, Dios. Y hoy estamos delante de ti, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas a través de tu palabra, Dios. Que podamos encontrar ese deleite, Señor, en obedecerte a ti, Señor, en obedecer tu palabra, Dios. Que no lo hacemos porque es una religión, lo hacemos porque te amamos, y te amamos porque tú nos has amado primero, Dios. No hacemos cosas porque tocan o porque es lo que sigue, sino porque te amamos y queremos ser como tú, Señor. Tú eres nuestro gran ejemplo. Espíritu Santo, yo te pido que tú diariamente estés llenando la vida de mis hermanos, y que el fruto que salga de nosotros sea ese fruto de paz, de benevolencia, de paciencia, Señor. Padre, hoy nos humillamos delante de ti y queremos decirte: te necesitamos más que nunca, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que
hoy después de este servicio, seas tú trabajando en cada corazón, haciendo eco, Señor, de esta palabra, Señor, entregada. Que podamos entender, Señor, que no se trata de cumplimientos. Se trata de ser como tú, Dios. Así como lo habíamos entendido en semanas pasadas, que tenemos que imitarte a ti, Señor. Tú eres nuestro gran ejemplo, Señor. Y todas esas necesidades, toda esa armonía que tanto ocupamos en nuestros hogares, Señor, tú lo haces posible. Porque todas esas buenas obras tú ya las preparaste de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, Dios. Queremos caminar, Señor, agarrados de la mano contigo. Queremos aprender de ti, papá. Queremos que tú seas día con día obrando en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos finalizado esta tarde con nuestro servicio y nos da mucho gusto que ustedes se hayan conectado a través de nuestras redes para escuchar el sermón de esta tarde. También queremos saber de que este sermón que ustedes escucharon fue de bendición para su vida, que ese es el deseo de nuestro corazón. Les invitamos a que se sigan conectando, que nos gustaría mucho más que nos acompañara en persona aquí en Gateway. Nosotros estamos ubicados en el corazón de Hockley y queremos invitarte. El día que puedas, acompáñanos en persona. Pero mientras tanto, te seguimos invitando. Conéctate a través de nuestras redes sociales. Estamos para servirte y queremos que Dios cumpla su propósito en tu vida. Bendiciones.